Todo en el cuerpo humano está pensado. ¿Sabías que existen más de 22 vitaminas y minerales que son necesarias? Y cuando digo necesarias es slash vital. Si no lo tenemos, nos morimos, para que nuestro cuerpo ande y funcione correctamente. Y específicamente son necesarios para preservar, vamos a decir, la perla o el diamante más preciado que tenemos, que es nuestras mitocondrias. El cuerpo humano tiene muchísimas mitocondrias. De hecho, el 30% de todo nuestro peso corporal son mitocondrias. Entonces, obviamente las mitocondrias son esa organela maravillosa, el powerhouse de la célula donde se produce el ATP. Y ese proceso es 100% dependiente de micronutrientes, como lo son las vitaminas y los minerales. En este caso vamos a hablar de los minerales. Y aunque son llamados micronutrientes, porque los necesitamos a no tan altas dosis, hacen o desempeñan funciones macros en nuestro cuerpo, súper importantes. Como ya les acabo de comentar, los minerales son fundamentales para preservar la mitocondria, que es nuestro tesoro más preciado, para la producción de energía. En nuestro cuerpo, los órganos que más demandan energía, porque tienen mayor cantidad de mitocondrias, por ejemplo, es el cerebro, el corazón y el hígado. Entonces, cuando hay una deficiencia de minerales, definitivamente va a haber una reducción en la producción de energía de todo el cuerpo y por ende el funcionamiento de estos órganos y sus consecuencias, ¿ok? Va a haber disfunción de la mitocondria, estrés oxidativo y por ende envejecimiento. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Aparte de esto, es importante también conocer que la mitocondria, o sea, como tal, el hecho de que esté bien, que esté trabajando óptimamente, ¿ok? Es dependiente 100%, como les dije, de vitaminas y de minerales. Si la mitocondria está bien, entonces van a estar bien la producción de hormonas, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, el metabolismo, recordando que el metabolismo es todo ese proceso de anabolismo, crecimiento, formación, etcétera, y catabolismo, destrucción en balance, ¿ok? Oxidación de grasa, crecimiento de masa muscular, reparación, regeneración, estado anímico, descanso, entre otras cosas. Imagínense lo importante del papel que desempeñan los minerales en nuestro cuerpo para poder preservar todas estas funciones que son vitales para nosotros, ¿ok? Los minerales participan en la biogénesis mitocondrial, o sea, el nacimiento, la producción de nuevas mitocondrias, ¿ok? La preservación de las mismas, que trabajen, o sea, su estructura, que esté intacta, que funcionen muy bien y sobre todo que se controle eso se llama la no es la autofagia como tal, es la mitofagia, que es ese sistema que se activa en el cuerpo para reciclar todo lo que está dañado a nivel mitocondrial y regenerar, ¿ok? Para que todo eso funcione en balance, se requieren minerales, ¿ok? Es importante también reconocer que en la cara interna o en la membrana interna de la mitocondria existe una cadena transportadora de electrones, ¿ok? Que es una serie de 5 complejos que se encargan de transferir electrón de un complejo al otro. Eso genera electricidad para luego, al final de eso, producir agua y producir ATP, que es nuestra moneda energética. Entonces, nosotros podemos captar electrones, por supuesto, a través de los alimentos, y a través de los alimentos los podemos captar, por supuesto, a través de la beta oxidación o la glucólisis, ¿ya? Pero también podemos captar electrones a través del sol o la luz que recibimos, el aire que respiramos, el agua interna, el agua con la cual nos hidratamos y cuando hacemos tierra. Entonces hay muchas maneras de captar electrones. Entonces vamos a irnos, por supuesto, a la parte que nos interesa, que es la parte, por ejemplo, de la que viene de los alimentos o la que pueda venir de la suplementación a través de la ingesta, la que se capta a través del intestino, ¿ok? Entonces, obviamente, nosotros sabemos que todo lo que se capta a través del intestino tiene que pasar a formar parte del ciclo de Krebs para poder producir ATP. Entonces, por ejemplo, en el caso de la glucólisis, que es un proceso anaeróbico, se produce ácido láctico, que es el subproducto metabólico de ese metabolismo de la glucosa. Entonces, eso tiene que transformarse en piruvato con presencia de zinc,
¿ok? Y otros cofactores para que ese piruvato pase el ciclo de Krebs y se produzca ATP. En la beta oxidación, que es un proceso aeróbico donde se utilizan los ácidos grasos, el glicerol, para producir ATP, bueno, de igual manera se requieren otros cofactores como calcio, que lo cataliza, o sea, lo activa, y el magnesio para producir acetil-CoA, ¿ok? Y que ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para producir ATP. En el anterior se me olvidó que también obviamente el piruvato se convierte en acetil-CoA y para poder pasar al ciclo de Krebs. Obviamente un proceso, la glucólisis, es más costoso para el cuerpo, desgasta más el cuerpo y es menos eficiente y productivo que la beta-oxidación. Eso es bueno aclararlo, ¿ok? Entonces, uno de los minerales reyes que siempre hablamos y siempre estamos refrescando es el magnesio, porque el magnesio es importante para producir la cadena de transportadores de electrones, en la cara interna de las membranas, ¿ok? Y para que esa cadena de electrones pueda traspasar electrones de un complejo a otro y por ende también mandar protones, que recuerden que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, entonces tiene que haber un intercambio, por cada 3 electrones entran 2 protones y así, y eso es lo que hace que haya un equilibrio eléctrico en balance a nivel celular y que todo funcione bien en nuestro cuerpo. Entonces, para que eso funcione, se necesita magnesio. El magnesio también es vital para producir los transportadores GLUT4, que se encuentran en la superficie de la membrana, que se encargan de traslocar la glucosa, es decir, sacar la glucosa del torrente sanguíneo que llegó allí como resultado de la digestión y dejarlo entrar a la célula para que sea utilizado para producir ATP. Para eso es necesario sí o sí magnesio, ¿ok? Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, uno de los minerales que más funciones enzimáticas tienen, porque vuelvo y repito, los minerales son cofactores que nuestro cuerpo necesita, nuestra mitocondria necesita, para producir enzimas mitocondriales, que son las que van a generar las reacciones eléctricas para producir ATP, pero también son cofactores para producir enzimas antioxidantes para que nuestras células generen ese efecto o esa acción reductora que combate el estrés oxidativo y nos mantenga saludables. Entonces, imagínense la importancia. Entonces, obviamente aquí tengo mis apuntes porque no es tan fácil poder desarrollar esto, pero lo más importante, que es esa cadena transportadora de electrones y esos 5 complejos son vitales. Entonces, ya vimos que para producir esa cadena de electrones, activarla, los GLUT4, etcétera, se requiere magnesio. Entonces, magnesio es el principal mineral encargado de generar toda esta cascada energética en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el complejo 1, que es el primer complejo en donde se trasladan electrones y también se trasladan protones a la membrana intermedia de la célula, de la mitocondria, se requiere hierro, se requiere azufre, se requiere obviamente mucho magnesio y se requiere selenio, ¿ok? Luego pasamos al complejo 2, en donde se siguen trasladando electrones, ¿ok? Con presencia de otras vitaminas, por ejemplo la coenzima Q, que es muy importante. Allí se requiere cobre, selenio, magnesio, ¿ok? Luego en el complejo 3, que se siguen transfiriendo electrones, y ahora se necesita esta versión activada de esta coenzima Q, que es la coenzima Q10, ¿ok? Se requiere magnesio, hierro, cobre, ¿ok? Magnesio, hierro, cobre. En el complejo 4, que es muy importante porque aparte de transferir electrones, se unen esos electrones con el aire, con el oxígeno, y se produce agua. Entonces allí se necesita cobre, hierro y magnesio. Y en el complejo 5, que es la ATP sintasa, que es donde se produce realmente el ATP, se requiere calcio y se requiere magnesio. Entonces, si sacamos como un resumen, estamos viendo el papel protagónico que tiene el magnesio, pero también el papel protagónico que tiene, por ejemplo, el cobre. O sea, tienen funciones enzimáticas muy, muy importantes. Entonces, como ya les dije, si nosotros pudiésemos resumir cuáles son los minerales más importantes, o sea, son muchos, ¿no? Pero los que principalmente participan en esta producción de energía y esta preservación de la mitocondria. Entonces, por ejemplo, tenemos magnesio, tenemos hierro, tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos selenio,
¿ok? Tenemos manganeso, que es muy importante para la parte antioxidante, ¿ok? Creo que no se me está escapando nada. Azufre, ¿ok? Y obviamente fósforo. El fósforo es importante para producir ATP, que es adenosin trisfosfato, o sea, 3 moléculas de fósforo. Entonces, imagínense la importancia y todo el funcionamiento complejo interno que sucede en nuestro cuerpo en cuanto a transformación y transporte de energía para que todo nuestro cuerpo funcione óptimamente y haya un equilibrio eléctrico en nuestro cuerpo. Entonces no es cualquier cosa. Yo pienso que estamos subestimando ese nombre de micronutrientes. Para mí, ellos deberían ser llamados macronutrientes, porque sin ellos lo que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas no pueden ejercer su función. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Llevar un estilo de vida antiinflamatorio, un estilo de vida bajo en carbohidratos, a partir de alimentos reales, hidratarnos a partir de minerales, no del agua muerta o el agua neutra, por decirlo de alguna manera, hacer tierra, exponernos a la luz del día, respirar, o sea, realmente cumplir nuestras funciones coherentes como ser humano nos garantizan de que toda esta producción de energía funcione de manera correcta en nuestro cuerpo. Entonces, chicos, yo espero que esta información para ustedes haya sido de suprema utilidad, que compartan esta información con sus grupos de WhatsApp, de familias, de amigos, personas que ustedes piensen que se pueden favorecer de escuchar esta información. Recuerden que esto va a estar, como siempre, grabado en mi lista de reproducción de mi canal de YouTube, Majo Health Coach, al cual le invito a que vayan, se suscriban, que es gratuito, pero bueno, tiene un efecto masivo y multiplicador del mensaje que todo el mundo merece escuchar para empoderarse de la salud. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vía.